Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya alabamos, exaltamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuán glorioso es, amén, dejarnos impartir por Él. Dejarnos impartir por Él. Amén. En ocasiones no entendemos la palabra impartición. Amén. Y cuando nosotros hemos sido llamados, amén, a dar lo que tenemos, amén, y lo damos porque lo practicamos y anhelamos que los demás, amén, puedan formar parte de lo que nosotros estamos practicando. Por eso el Señor siempre está dispuesto a impartirnos, a darnos de lo que Él tiene, amén, para que nosotros podamos formar parte de lo que Él, amén, tanto anhela. Amén. Anhela una salvación, una vida eterna, amén, hacia nosotros, hacia nosotros. Así que indiscutiblemente hoy vamos a andar navegando por algunos versos bíblicos de la palabra. En sí tenemos que entender, amén, que cuando Dios restaura, amén, hay cosas en nuestra vida que tiene que quitar. Hay cosas en nuestra vida que tiene que agregar. Amén. La restauración en eso consiste. Cuando nosotros hemos escuchado esos versos bíblicos, amén, de que Él no hace nada a medias, porque absolutamente hemos entendido que Él nos ha entregado un diseño completo. Un diseño completo. Y no quiere que usted y yo nos quedemos a la mitad del diseño, como quien se queda a la mitad del camino después de que alguien por ahí le comisionó, amén, llegar a algún sitio, llegar a alguna ciudad, llegar a algún propósito. Él no quiere que usted y yo nos quedemos a la mitad, amén. ¿Sabe usted? Y hemos aprendido, cuando la gente se queda a la mitad del camino, amén, no deja que el propósito de Dios se cumpla en su vida, es porque tiene una fe muy limitada. Amén, una fe muy limitada. Y bueno, se oye algo grotesco cuando la fe en nosotros es limitada, amén, es deber de todos, amén, es visto de todos de que medio creemos, amén, y eso nos hace, amén, en el pueblo de Dios, personas mediocres. Y en Romanos 12 lo hemos aprendido también, que para poder nosotros ir avanzando en esa fe que Dios ha depositado en nosotros, tenemos que transformar, amén, transformar a través de la renovación de vuestro entendimiento, así dice la palabra en Romanos 12, amén, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, amén. Ayer yo platicaba con algún varón en el evento de varones, y muchas de las veces, amén, salía de su boca el decir, es que no es lógico, es que esto no es lógico, e indiscutiblemente solo se estaba dando la respuesta, porque en Dios no es emplear la lógica, en Dios es sí y amén, es obedecer y seguir caminando, y eso va a llevar que nuestra fe vaya en incremento, amén. Aquí se trata de que nosotros podamos entender que tanto nos ama Dios, amén, a la manera en que ama al Hijo, lo declarado en San Juan 3, amén, verso 35, amén, cuando dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, amén. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahí en Hechos capítulo 3, verso 21, dice la palabra, amén,
la restauración de todas las cosas. Amén. Hace alusión a la restauración de todas las cosas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mencionar que somos restauradores de portillos, que somos restauradores de calzadas, que somos restauradores? Amén. Tenemos el ministerio de la restauración. El problema aquí es que nosotros no podemos restaurar nada si no tenemos un diseño formado en nosotros primero. Amén. Amén. Si yo no tengo ese diseño formado en mí, entonces yo voy a malformar. Amén. Y voy a querer restaurar de acuerdo a mi lógica, de acuerdo a que como ser humano, amén, de acuerdo a mi raciocinio. Y mire, ¿sabe qué? En ocasiones puedo tener una preparación secular y todo lo quiero canalizar, amén, en mi conocimiento natural, sabiendo que Dios se mueve por sobre lo natural, amén. Y para esto tenemos que incrementar esa fe, una fe, amén, como una iglesia, como aquella mujer, amén, llamada la Tsunamita. ¿Usted recuerda esa fe que tenía esa mujer? Una fe indiscutiblemente muy grande, una fe inquebrantable, pudiera decir yo. Nada la quebrantó, nada la quebrantó. Y para hacer algo de recuento, vemos nosotros indiscutiblemente que no pidiendo nada al profeta llamado Eliseo, el profeta Eliseo, por consejo de Giezi, su siervo, le da la oportunidad de que tenga un hijo. Amén. Dice la palabra que no teniendo ella necesidad de nada, amén, lo único que tenía necesidad era de honrar al profeta, era de honrar el mensaje, era de honrar, amén, la palabra de Dios. Pero mire, vemos nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 8, amén, Segunda de Reyes, capítulo 8, vemos nosotros a esa misma mujer, amén. Vemos nosotros a esa misma mujer, amén, que indiscutiblemente yo me quedé impactado, totalmente me quedé impactado, mis amados, de cómo ella dirigió, amén, supo mantener la paciencia, supo mantener el control, supo mantener la paciencia, amén, de lo acontecido con su hijo. Usted conoce que esta mujer, ya teniendo el hijo en sus brazos, se le murió. Y al morírsele su hijo, vemos nosotros que primeramente con quién va, va por la honra con su esposo, para llevar la honra al profeta Eliseo. Le quiso estorbar el esposo y le dice, pero no es el tiempo para que vayas al profeta. Mas sin embargo, el esposo le permite a través de los siervos, amén, de algunas bestias, algunos asnos que enalbardó para ir a ver al profeta. Y vemos que la encontró ¿quién? El siervo Giezi, amén. Pero antes de darle, amén, o de responderle al siervo Giezi, que le dice, ¿qué pasa contigo? Amén. Le dice también al marido, todo está bien. ¿Sí recuerda eso? Le dice, paz, todo está en paz. Todo está en paz. Amén. ¿Qué es lo que hoy nos ha robado la paz, hermano? Amén. ¿Qué es lo que hoy nos ha robado la paz? Que nos sentimos como que, ¿y ahora qué hago? Pues ve a los pies de Cristo, ahí está. Ve y escucha la voz del Señor. Amén, un amén. Porque para nosotros, o lo que para nosotros está perdido, el Señor nos puede sorprender. Pero hay que ir, amén, con una disposición de entender los propósitos de Dios con esa situación. Porque tan fácil como seres humanos podemos decir, Padre, te pido, te ruego que esta situación, ¿verdad?, cambie. Y el Señor dice, ese no es la petición. La petición es, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Tal vez yo nada más te tengo para que cumplas mis demandas, pero yo no cumplo las demandas tuyas. Por eso cuando Giezi la vio y le dice, ¿qué pasa?
dice la palabra que la tsunamita le dice todo bien. Primero el esposo, todo está en paz. Al siervo Giezi le dice todo está bien. Pero cuando llegó al profeta, si recuerda usted qué fue lo que hizo, la tsunamita se postró a sus pies. Y cuando el siervo Giezi iba a levantarla, le dice el profeta, déjala, porque viene en amargura, viene en aflicción. Amén. Viene en aflicción. Y fue donde la mujer, amén, empieza a abrir su boca y le empieza a declarar al profeta lo que había ocurrido. Su hijo que no le había pedido, amén, el hijo que no le había pedido había muerto, amén. Ahora, esa situación la vemos aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, cuando dice la palabra, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, amén. Ahora, mire bien, en la obediencia y en la honra está la bendición, amén. Ahora, también tengamos algo muy en cuenta. Esta mujer, no porque haya honrado al profeta, quiere decir que ya todos los problemas habían terminado. Claro que no, porque vivían en tiempos, amén, muy cambiantes. Vivían en tiempos en que se rebelaban. A cada cambio de reinado se rebelaba el pueblo. A cada cambio de rey, amén, se manifestaba o se incrementaba más la maldad. Y el Señor tenía que traer juicio, amado. El Señor tenía que traer juicio a esa ciudad para que se entendiera, amén, que era la única manera de erradicar la maldad, que era la única manera de erradicar la rebelión, que era la única manera de hacerles entender que el único que tiene el poder por sobre todo es Él. Mas sin embargo, lo que pasaba en aquellos tiempos sigue pasando en este tiempo, amado. Amén. Sigue pasando en este tiempo. Nos rebelamos en contra de Dios. Amén. Nos rebelamos en contra de su palabra. No tomamos en cuenta el consejo. Amén. Mas sin embargo, no tomando el consejo venido de Dios a través de sus siervos o a través de sus profetas, atendemos al consejo de gente que no nos va a poder ayudar. Amén. No nos va a poder ayudar. Por eso vemos aquí esta mujer inmediatamente cuando el profeta Eliseo le apercibe, esa es la palabra, le apercibe. ¿Le apercibe para qué? Para que no muriera o para que no volviera a morir su hijo y con él ella. Amén. Le apercibe. Amén. Ahora vemos nosotros aquí que es de parte de Dios. Amén. No es que se le ocurrió a la tsunamita decir, aquí ya no hay que comer y me voy a desbalagar o me voy a ir a cierta tierra, amén, porque yo siento que aquí no hay que comer. No es así, no es así, amén. No es lo mismo que le ocurrió, amén, a Noemí. Noemí, por obediencia, amén, a su esposo llamado Elimelech, al no haber pan en aquella región de Belén, ella se fue juntamente con sus hijos a la ciudad de Moab, sabiendo que Dios les había dicho que no tuvieran nada que ver con los moabitas. Amén, amén. Mas sin embargo, Elimelech se llevó a su esposa, Elimelech se llevó a sus dos hijos, y usted conoce la historia. Al paso del tiempo murió el esposo Elimelech, y al paso del tiempo, ya casados los dos hijos, Malón y Kelión, que se habían casado con dos mujeres moabitas, una llamada y la otra, no se escuchó, una llamada y la otra también, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Amén, con amén. Ahora usted si ve el panorama y no lo sigue así como de corrido, ve usted que en medio
en medio de la desgracia, en medio de la amargura, el Señor quiere enseñarnos a depender totalmente de Él. Lo hemos aprendido, no dependemos de un diagnóstico de hombre, que aunque es respetable, dependemos del diagnóstico de Dios. Amén o no amén. ¿Cómo es que dice el profeta Eliseo a Giezi? Déjala, porque esta mujer viene en amargura. Pero cuando el profeta ve que esta mujer estaba en amargura, esta mujer ya estaba postrada, esta mujer ya estaba arrodillada, esta mujer ya estaba rendida a los pies del mensaje. Así usted y yo, hermano. Amén. ¿Qué es lo que Dios está provocando en usted? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo que pasemos usted y yo para que podamos nosotros arrodillarnos, pedir, clamar y rogar, y de lo más tremendo que nos pueda estar pasando, el Señor nos siga sorprendiendo y el Señor saque algo bueno? Amén o no amén. Amén. Algo que no vemos en Noemí, lo vemos en una tsunamita. Amén. Algo que no vemos en Noemí. Amén. Lo vemos en una mujer, amén, en una mujer que no tenía necesidad de nada, pero que le iba a venir o le iba a acontecer, amén, que Dios le iba a percibir por boca del profeta Eliseo para probar más su fe, para probar más su fe, amén. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos aconseja, muchas veces nosotros no vamos a estar de acuerdo, hermano. ¿A cuántos usted, amados, a cuántos usted, varón, mujer, no ha aconsejado? Amén. ¿Y a cuántos usted ha visto que ese consejo ni les va ni les viene? ¿Por qué? Porque no, amén, porque no han activado su fe, porque no se han arrodillado a los pies de Cristo, simple y sencillamente se quedan con el diagnóstico de hombres, se quedan, amén, con su lógica, se quedan con lo que ya ven ellos perdido en lo natural, sabiendo que lo perdido en lo natural, en lo sobrenatural, amén, vuelve a tomar vida. Porque a quien usted y yo, amén, hemos visto en este tiempo de que muera y al poco tiempo, amén, el Señor lo resucite. Si no lo hemos visto es porque todavía no hay ese calibre de fe, hermano. Pero Dios puede resucitar muertos. El mensajero de Dios llamado Eliseo, amén, resucitó al hijo de la tsunamita. Y al ver ella el testimonio y la unción y la fe que él tenía, prácticamente, amén, dispuso su corazón a atender cada palabra que viniera del profeta. Por eso en la seguridad Eliseo le dice en el capítulo 8 de Segunda de Reyes, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Amén. Ahora, había una razón, había un motivo. Amén. A Noemí tenía una razón. Amén. Tenía una razón. Y posiblemente su esposo tenía un motivo. Amén. La razón de Noemí era seguir al esposo, y el motivo del esposo era que el hambre, amén, que había estado en Belén se estaba prolongando, pero no me dice la palabra, que Elimelech buscó el consejo de Dios. No me dice la palabra que antes de que los hijos Malón y Kelión se allegaran a aquellas moabitas enemigas de Dios, buscaran el consejo de Dios. No me dice la palabra que aún la que tenía que ser la ayuda idónea, llamada Noemí, buscara el consejo de Dios. No me dice la Escritura eso. Y vemos nosotros que cuando no buscamos el consejo de Dios, mis amados, tarde o temprano vienen las consecuencias. Y cuando ya vienen las consecuencias, lo que Dios nos ha estado enseñando, entonces ya clamamos a Dios. Ya clamamos a Dios. Señor, te ruego. Señor, te pido.
Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor dice, si tan solo antes de que te ocurriera esto, si tan solo antes de que decidieras hacer esto, si tan solo antes de que recibieras este diagnóstico, si tan solo antes de que recibieras esta noticia, me hubieras clamado a mí. Yo soy el que pongo el querer como el hacer. No es tu lógica, no es lo natural de la tierra, es lo sobrenatural. Amén. Es lo sobrenatural, porque Dios sorprende, amado, tremendamente. Y también, amén, si nosotros queremos aprender, pues Él nos va a sorprender aún más. Amén o no amén. Amén, amén. Ahora, el querer aprender no es decir, bueno, no voy a clamar a Dios, pero pues yo creo que esta situación es muy tremenda, pero voy a clamar a Dios porque el pastor dice que clame primero a Dios. No, no, no. Primero activa tu fe. Amén. Primero vamos a activar nuestra fe. Amén. Vamos a activar nuestra fe, y nuestra fe tiene que estar dirigida a la obediencia de Cristo. Amén. Mi fe tiene que ser dirigida a la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén o no amén. No es decir, Padre, si tú me concedes esto, Padre, si tú haces que yo pueda tener este diagnóstico, este resultado a mi favor, Señor, entonces yo, Señor, yo voy a servirte, yo voy a honrarte. No es así. Al Señor, amén, se le tiene que acercar en agradecimiento de que Él, siendo Dios, nos haya tomado en cuenta. Amén, amén. Amén. ¿Lo hemos aprendido o no lo hemos aprendido? No es por lo que ya te dio, nos esté dando o nos vaya a dar. Mi agradecimiento es porque Él, siendo Dios, me tomó en cuenta, y siendo yo inmerecedor, Él me sigue bendiciendo, porque me metió al linaje de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén o no amén. Amén, amén. Ahora vemos nosotros, amén, la situación difícil. Amén. La situación difícil. Una mujer, en este caso, puede ser una iglesia, puede ser una mujer en sí, amén, o puede ser cualquier ser humano. Total, la obediencia siempre va a generar en Dios retribución. Siempre. La obediencia, amén, mi obediencia a Dios siempre va a generar retribución. Amén o no amén. Amén, amén. Aunque ya todo esté perdido. Amén. Porque Dios hace, amén. Si Dios nos ha demostrado que saca agua de una roca, entonces imagínese, hermano, en medio del sequedal, en medio de mi desesperación, a segundos de morir de deshidratación, Él, amén, va a ver mi fe. Y Él me va a proveer de lo que yo necesito. Porque Él es el agua, amén. Él es el agua, Él es mi pan, Él es mi vino y Él es mi aceite. Amén, un amén. Amén, amén. Él va a retribuir. Pero Él tiene que ver las ganas, amén, en mí. Él tiene que ver la fe en mí. Amén. De que yo anhelo que Él retribuya, no que yo esté peleando en mis fuerzas. Amén. Porque a veces agarramos estribillos como repeticiones y letanías. Ya, amén, no sabemos lo que vamos a decir, no lo que Dios dice, amén, para que pongamos por obra. Por eso dice, amén, levántate, le dice el profeta Eliseo. Amén, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová, dice la palabra, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Vete a donde quieras, vete a donde puedas habitar. Amén. Casi le estaba diciendo, pero en estos 7 años, amén, lucha para que te mantengas con vida. Amén. Y eso es lo que Dios nos dice en todo tiempo. Amén.
en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio de la lucha, hay que permanecer nosotros, amén, hay que permanecer de pie. Hay que permanecer nosotros vigentes. Hay que permanecer nosotros a la expectativa del resultado al término del tiempo señalado, porque no es mi tiempo, no es mi tiempo, no es, amén, no son mis pensamientos, es el tiempo de Dios y son los pensamientos de Dios. Amén o no amén. Amén, amén. Vemos nosotros aquel hombre, amén, llamado Gamaliel, cuando estaban por ahí a los apóstoles queriéndolos maltratar, amén, porque no entendían la palabra. Y aquellos religiosos, amén, fueron confrontados por Gamaliel, que les dice, tengan cuidado, no vayan a ser encontrados luchando contra Dios. ¿Qué tal si estos dicen la verdad? Amén. ¿Qué tal si estos dicen la verdad? Ahora lo aprendíamos el viernes, hermano. Nos gusta estar viviendo, amén, como los niños. Y hablando en lo espiritual, nos gusta estar demandando, aunque nosotros no cumplamos las demandas de Dios. Y eso es un problema. Amén. Señor, te pido esto. Padre, te pido esto. Rey de la gloria, te pido esto. Dios, te ruego por esto. Y el Señor dice, no es así. Primero cumple mis demandas. Primero atiende a mis demandas. Primero conozcámonos en el altar. Primero niégate a ti mismo. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Amén, amén. Indiscutiblemente, amado, algo que a mí me llamaba mucho la atención, amén, y es que nosotros todavía queremos vivir de la leche espiritual. Amén. Nos decía el viernes la palabra en Génesis 21, amén. Dice la palabra que cuando Isaac fue destetado, no sé si se recuerda esa palabra, Isaac fue destetado, ¿a los cuántos años? A los 3 años fue destetado. Ya no dependía Isaac del alimento de la madre. Amén. Ya no dependía del alimento de la madre. Isaac, amén, desde su nacimiento hasta los 3 años estaba demandando, porque así son los niños, demandan aunque no cumplan, amén, con la demanda de los padres. Pero hay un tiempo de tolerancia, amén. Después de los 3 años, amén, ya se les tiene que cambiar el alimento. Ya se les tiene que cambiar el alimento. Ya no van a ser dependientes, amén. Ya no van a ser dependientes de una madre. Ya van a ser dependientes de un padre que no les va a dar leche, les va a dar, amén, alimento sólido. Alimento sólido, alabado sea el Señor, porque dice la palabra en Génesis 21, cuando Isaac fue destetado, Abraham hizo un gran banquete. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo para este tiempo y su iglesia? Que nosotros seamos destetados. ¿Por qué? Porque nuestro Abraham por excelencia, llamado Jesús, ha venido a poner la mesa con un gran banquete. Con un gran banquete, pero todavía queremos ser los niños demandantes, sabiendo que ya no estamos, amén, en edad para demandar, sino para cumplir las demandas de Dios, hermano. Alabado sea el Señor, amén. Por eso cuando le dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Amén o amén. El consejo de Dios a veces o en ocasiones o casi siempre no es aceptado. Amén. Y cuando no es aceptado es porque no se está dispuesto a ser destetado. Hermano, pero usted ya tiene como 5 o 6 años de conocer al Señor y todavía viene por su biberón. Y cuando nadie le da su biberón, pues usted va y se compra su chupón,
total, no quiere ser, no quiere crecer, no quiere madurar, porque a usted lo que le gusta es estar demandando y demandando y pidiendo, pero usted no está dispuesto, amén, a cumplir las demandas de Dios, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque no se crece, no se crece, amén. Ahora veamos nosotros, amén, veámonos nosotros, imagínense en lo espiritual nosotros, amén. Si no hemos anhelado el consejo, amén, como gran banquete, entonces todavía en lo espiritual traemos nuestro biberón, nuestra tetera, nuestro chuponzote, amén, con amén. Entonces, dice la palabra aquí que ella no le argumentó, ella no le dijo, no, a ver, espérate, para empezar, yo tengo muchas tierras. Para empezar, amén, en mi hacienda, no sé si recuerdes, Eliseo, no, amén, no le decía Eliseo, le decía Señor, o le decía Padre, amén. No le recordaba, porque hay mucha gente que así, nosotros como seres humanos, en ocasiones, amén, pensamos, amén, que tenemos la solución a todos los problemas. ¿Qué me va a decir a mí el pastor? ¿Qué me va a decir a mí el líder? ¿Qué me va a decir a mí los pastores? No, hombre. Amén. Esta mujer, amén, la tsunamita, amén. Esta mujer, usted, según la palabra que hace un momento mencionábamos así bien rápido, esta mujer era una mujer que tenía, amén, tenía poder, tenía bienes. Y como bienes, una gran hacienda, y como hacienda también, mucha tierra, amén. Pero mire bien en el nombre de Jesús, dice la palabra, entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años. ¿Cuántos años le dijo el profeta, amén, que iba a haber hambre en esa región de la tierra? 7 años. 7 años. Amén. Pero atendió al consejo. No atendió, amén, a su hacienda, a su tierra y a su poder. No lo atendió. No lo atendió. ¿Sabe que a mí me da tristeza ver a gente que apenas está empezando en el ministerio y ya no quieren el consejo, hermano? ¿Por qué? Porque están asesorados por consejeros, amén, que todavía no han sido destetados. Hay un periodo de tiempo, amén, hay un periodo de tiempo en que se tiene que aconsejar, amén. Y en ocasiones ese consejo no nos va a gustar. Y cuando veamos que ese consejo no nos gusta, es porque todavía anhelamos, amén, ser inexpertos. Amén. Como Pablo lo dice, amén. Porque sí, porque pudiendo ser, amén, maduros, son niños que todavía quieren la leche espiritual. Que siendo dueños de todo, no pueden disfrutarlo, no pueden administrarlo. Para eso, dice Pablo, necesitan de tutores. Pero hay niños espirituales que dicen, no, yo ya predico, yo predico en internet, yo predico, no, yo no necesito de tutores, yo ya no. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay consejeros, como aquellos malos consejeros que amaban tanto a David, que aconsejaban que matara a Saúl, pero no era el diseño de Dios, amén. ¿Para qué? Para que reinara David. Era el diseño de Dios para seguir probando a David en esa obediencia y en esa honra. Por eso esta mujer no argumentó. Ahorita lo vamos a aprender de que esta mujer era una mujer pudiente, era una mujer, amén, temerosa del consejo de Dios. Y en ocasiones es lo que menos queremos. ¿Por qué?
Porque el consejo de Dios es un consejo que va directo, sin rodeos. Sin rodeos. Amén. Un amén. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió, ¿para qué? Para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Alabado sea el Señor. Amén. Lo hemos aprendido y en ocasiones se nos olvida. En la obediencia está la bendición, mis amados. En la obediencia está la bendición. Alabado sea el Señor. Y mientras obedecemos, ¿usted cree que esta mujer se preocupaba? ¿Usted cree que esta mujer se preocupaba? ¿Y mi casa quién la va a cuidar? ¿Y mis tierras quién las va a cuidar de que no vengan y me las vayan por ahí a expropiar? ¿Quién va a cuidar de mi casa? ¿Quién va a cuidar? Amado, mientras usted y yo obedecemos al Rey, Él cuida de nuestra casa, Él cuida de nuestra familia y Él cuida de nuestras posesiones indiscutiblemente. Alabado sea el Señor, amén. Pero en ocasiones queremos hacer como Elimelech, queremos hacer como Noemí, amén, que no consultaron el consejo, amén, que no consultaron el consejo. Y la consecuencia fue muy desagradable. Fue muy desagradable. Amén. Un amén. ¿Por qué le digo esto? Porque la mujer tenía la seguridad. Amén. Tenía la seguridad de que por haber obedecido al profeta, que tenía un testimonio de Dios en la tierra, amén, un testimonio del cual ella había sido participante, amén, tenía un testimonio del cual, mire bien, amén, ahorita lo vamos a leer, del cual, amén, había sido participante. Usted puede ver, amado hermano, puede ver a Naamán, al leproso, amén, puede ver a Naamán lo que el mensaje del profeta hizo con Naamán. Usted puede ver, amén, infinidad de cosas que hizo Eliseo. Pero lo más sorprendente, amén, lo más sorprendente que tenía como testimonio en ese momento era que había resucitado a un niño. Que había resucitado a un niño, amén. Y ese testimonio hizo que esta mujer, amén, obedeciera a la primera. Esta mujer no vino después de que el profeta le aconsejó, no vino y le dijo a la semana, oye, entonces que me tengo que ir, pero ¿por qué? No, porque sabe que hemos aprendido y en ocasiones se nos olvida que obedecer a la segunda es desobediencia. Alabado sea el Señor, amén. Por eso cuando pasaron los 7 años de que esta mujer volvió de la tierra de los filisteos, ¿fue a dónde? ¿Fue con Jesse? No, fue delante del rey. Fue delante del rey. Dice la palabra, y cuando habían pasado los 7 años, verso 3 del capítulo 8 de Segunda de Reyes, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey. ¿Por qué? Por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado ¿con quién? Con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Eliseo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué? Amén. ¿Por qué apercibió a esta mujer? ¿Por qué fue y le dijo a esta mujer? Esta mujer es una mujer pudiente. Esta mujer es una mujer determinada. Esta mujer es una mujer inteligente. ¿Cómo es que el profeta Eliseo la pudo persuadir para que dejara su tierra, para que dejara su casa y se fuera a buscar, amén, el alimento a otro lado? ¿Cómo fue eso? Y el rey, escuchando el mensaje del siervo Jesse, dice la palabra, y mientras él estaba contando al rey, amén, cómo había hecho vivir a un muerto, amén, mire bien, y cuando él había, amén, estaba contando cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino
para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Giezi, el siervo de Eliseo, dice: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Amén. De este te estaba hablando. De esta mujer te estaba hablando. Amén. ¿Cuántas veces no lo hemos aprendido, hermano? Y hasta nos parece como trillado y a veces como muy fantasioso hablar de los negocios de Dios. Amén. Hablar de los negocios de Dios. Dios nos ha enseñado en diferentes partes bíblicas. Una de ellas, algo que nos puede ilustrar nuestro entendimiento, es con David. ¿Se acuerda de David? Cuando andaba, ¿dónde? Cuidando las ovejas del padre. No eran de David. Amén. Estaba en los negocios del padre. Amén. Amén. Entonces, para que yo pueda, amén, atender los negocios del padre, tengo que ser alguien obediente. Tengo que quebrantar mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria, mi altivez. En total, mi rebelión, que me hacen una persona obstinada. Amén, amén. Y lo contrario lo vemos en Saúl. Él atendió sus negocios. Y los negocios de todo ser humano sin Cristo es atender al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria. Amén. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, amén, y a la desobediencia. Saúl no atendió al mensaje que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Atendió, amén, a lo que él creía lógico en su carne, amado hermano. Alabado sea el Señor. Y antes de llegar, a mí se me hace así como que gloria a Dios por esta mujer. Me sigue sorprendiendo. Y ahorita vamos a ver, dice uno, santo Dios, ¿por qué a veces soy tan obstinado? ¿Por qué a veces tengo que estar luchando en mis fuerzas? ¿Por qué en ocasiones tengo que estar ensimismado? ¿Por qué? Sabiendo que tú estás al pendiente de todos mis negocios. Pastor, pues ¿cuántos negocios tiene? Yo solo sé que usted tiene uno. No, cuando hablo de negocios, hablo de mis hijos, de mi familia, de mis amados familiares, de los congregantes, donde aprendo juntamente con ellos la palabra de Dios, de todo eso, hermano. Alabado sea el Señor, amén. Pero para esto yo tengo que ser obediente. Yo tengo que ser obediente, amado hermano. Si yo tomo decisiones, amén, como el viernes lo decíamos, ¿de quién? De Sarai, de Sara, la esposa de Abraham. Dios nos abrió un poquito más el panorama espiritual y en ocasiones, amén, decimos lo que hace la impaciencia, amén. Porque indiscutiblemente el que tenía la fe, el que tenía la comunión con Dios era Abraham, no Sara. Que aunque Dios hablaba con Sara, amén, pero vemos nosotros que a conveniencia, porque como seres humanos en ocasiones somos convenencieros, hermano. Amén. Si tú me das, yo te doy. Si tú me cumples, yo te cumplo, Señor. No. Porque vemos en el capítulo 16, amén, vemos en el capítulo 16 que esta mujer llamada Sara, amén, después de que llegó Abraham de hablar con Dios, le dice: allégate a mi sierva. ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar. Amén. Allégate a mi sierva, la egipcia, para tal vez yo pueda tener hijos en ella. O sea, estaba deseando tener hijos esclavos, hijos egipcios. Amén. Y si los tuvo. Amén. Porque vemos a Ismael, que después por 14 años fue, amén, quien la mortificaba juntamente con su madre, mortificaba a la señora de la casa. Alabado sea el Señor. Amén. Amén.
Ya después, cuando le nació Isaac, ¿qué pasa? ¿Qué nos enseñaba la palabra el viernes? Entonces sí, ya, mire bien. Cuando Sarai aconseja a Abraham para que se allegue a Agar, Sarai no consulta con Dios. Abraham no consulta con Dios. Amén. Amén. Mas sin embargo, cuando a los 14 años, ya cuando nació Isaac, Sara determina y dice: esta sierva, esta esclava y su hijo me están irritando. Ella misma lo había pedido. Ella misma había decidido operar de esa manera. Mas sin embargo, Dios le dice a Abraham: ahora oye su voz. Amén. Ahora sí escucha su voz. Ahora sí atiende a su voz. Fue donde Abraham le dice: haz como tú quieras, despáchala. Y total, usted sabe la historia, la despachan para deshacerse de esta mujer y de este hijo, el cual vemos nosotros que también Dios los atendió. ¿Para qué? Para que fueran la contraparte de lo que ahora es el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Amén, amén. Porque Dios siempre va a hacer, siempre va a permitir, amén, que podamos aprender de nuestras malas decisiones, que podamos aprender de las consecuencias que Él quiere utilizar para que antes de tomar cualquier decisión poder consultarlo a Él. Amén o no amén. Amén. Ahora recordemos algo que a veces se nos pasa. Amén. Los ismaelitas, amén, o el enemigo a través de los ismaelitas está esperando para sacarnos del pozo de la desesperación. Amén. ¿Para qué? Para llevarnos como esclavos. El enemigo a través de los ismaelitas, amén, está esperando, amén, para seguir torciendo nuestros pasos y a través de un derecho legal, amén, que nosotros mismos le hemos dado, nos venda como esclavos. Alguien me preguntaba: ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Bueno, mi amado, en el Salmo 40 dice que Él nos saca del pozo de la desesperación y endereza nuestros pasos. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Amén. Hubo un hombre llamado José, amén, que estaba en un pozo de la desesperación. Amén. Y cuando pasaron los mercaderes, los ismaelitas, amén, lo tomaron, fue vendido y los ismaelitas lo llevaron a Egipto para venderlo como esclavo. Alabado sea el Señor. Amén. O atendemos a la voz y el consejo del profeta de Dios llamado Jesús, o atendemos a la voz de Ismael. Aquellos que atienden a la voz de Ismael es aquellos que no se han hartado del mundo, siguen con sus mentiras, con sus letanías, con sus vanas repeticiones, porque hay derechos legales que no han querido cancelar. El único que puede cancelar los derechos legales que hemos tenido para con el enemigo por consciente o inconscientemente se llama Cristo Jesús. Y Él quiere ponernos, amén, sobre un fundamento firme, no sobre una mentira del enemigo, de los ismaelitas, sino sobre la verdad que es Cristo Jesús. Él enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña. Amén. Y puso en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo. Cántico nuevo. Pero esa es otra historia. Amén. José, mientras más, amén, mientras más era oprimido, más honraba a Dios. Más honraba a Dios. Amén. Usted conoce la historia. Amén. Usted conoce la historia de José, que es la historia que más se le parece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿O no amén? Así que en medio de toda contrariedad vemos a esta mujer, amén, que vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ella no vino a ver si se podía. Usted ha escuchado, nosotros los mexicanos siempre somos así como que muy avivados en ocasiones. Amén. ¿O no amén? Amén. ¿Qué decimos? No, yo no. ¿Cómo es la frase? Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. ¡Órale! ¡Ay, Señor! ¿Y a ti quién te respalda?
Amén. ¿A ti quién te patrocina? ¿Ismael o Isaac? Amén. ¿A ti quién te patrocina? Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. O amén. Y vemos la seguridad que había en esta mujer, porque ella sabía, yo ya hice mi parte, ahora vengo a reclamar lo que es mío. Amén. Y sabe que, amado hermano, yo creo que el rey pudo haber dicho, esta mujer que, no, pues ya cualquier 7 años, ya esas tierras ya se las vendí, ya se las di a alguien más. Amén. Pero vemos nosotros el testimonio delante del rey es lo que va a hacer que yo sea sorprendido día con día en medio de mis contrariedades. El testimonio delante del rey, el testimonio delante del rey va a hacer que yo sea sorprendido en medio de mis más tremendas luchas, en medio de mis más prolongados desiertos, en medio del valle de sombra y de muerte. Mi testimonio delante del rey va a hacer que yo sea sorprendido por en medio de cualquier diagnóstico que se haya dado o tomado en lo natural, hermano. Amén o no amén. Amén. No vino sino a clamar al rey y le dice, amén. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Amén. Porque todo testimonio tiene que ser confirmado, hermano. Todo testimonio tiene que ser confirmado. Una cosa es lo que diga yo y otra cosa es lo que diga, amén, lo que diga el rey. Lo que diga el rey. Alabado sea el Señor. Amén. Se nos enseñaba el viernes de Romanos 9, cuando se dice, escriben este palo y escriben este palo, amén, y escriben este palo. ¿Por qué? Porque en el báculo se escribía el testimonio, amén, de las hazañas de los pastores. Amén. Hoy luché con un lobo y lo vencí. Hoy se quiso un oso robar alguna oveja y lo vencí. Alabado sea el Señor. Amén. Pero si tenemos testimonios ficticios, hermano, amén, no va a haber retribución de nada. No va a haber retribución absolutamente de nada, aunque nosotros estemos día con día demandando. Y yo sé que el Señor me va a cumplir. Y yo sé que el Señor dice, primero presta atención. Por eso dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Amén. Y lo más glorioso, hermano. Amén. Y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta el día de hoy. Amén. Eso es lo que hace la obediencia. Eso es lo que hace la honra. Eso es lo que hace tomar en cuenta a Dios antes, amén, que a cualquier persona, amén, de esta tierra. Antes que podamos tomar en cuenta a alguien, podamos tomar en cuenta a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sal de tu tierra y tu parentela, ya te lo dije. Pero ¿cómo? ¿Como Abraham? No. Tú sabes con quién tienes que cortar. Tú sabes, amén, cómo tienes que conducirte. Tú sabes, porque aquí está el diseño. ¿Desde cuándo debiste de haber sido destetado? ¿Desde cuándo debiste de haberte sentado a la mesa? Porque en la mesa está el gran banquete, y en el gran banquete, amén, se incrementa la fe. Porque dice la palabra que hasta el día de hoy, amén, Abraham es nuestro padre en la fe. Es nuestro padre en la fe. Amén. Amén.
Porque en medio de contrariedades, si nosotros no estamos preparados del gran banquete, ¿cuál es el gran banquete? Amén. El vino, el aceite, el pan. El vino, el aceite y el pan. Amén. ¿Un amén? Amén. Ahora, Abraham tenía aceite, vino y pan. Amén. ¿Y de dónde se le vino el vino, el aceite y el pan? Diga conmigo, a consecuencia de la honra. Consecuencia de la honra. Consecuencia de la honra. Porque cuando él venía, amado hermano, de derrotar aquellos 5 reinos, dice la palabra que le entregó los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Y Melquisedec, ¿cómo lo recibió? Dice, Melquisedec lo recibió y le dio pan, le dio vino y lo bendijo. Le dio pan, le dio vino y lo bendijo. Amén, ¿o no amén? Nadie puede dar lo que no tiene, hermano. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Elimelech quiso dar lo que no tenía y murió. Amén. Malón y Kelión quisieron dar lo que no tenían y murieron. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque o te imparten o les impartes. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces vemos nosotros aquí que esta mujer, amén, le dice al rey, amén, le confirma al rey el testimonio. Entonces el rey, llamando a un oficial, le empieza a retribuir todas las cosas. ¿Qué es lo que hasta el día de hoy vemos nosotros que ya está perdido? ¿A usted lo ha sorprendido Dios en el tiempo en que tiene usted de conocerlo, mi amado? ¿No lo ha sorprendido? A mí me ha sorprendido como no tiene usted una idea. Me ha sorprendido que digo, Padre, ¿para dónde se hace uno? Amén. ¿Para dónde se hace uno? ¿A dónde puede recurrir uno? ¿A dónde? Amén. Estarle dando vuelta a nuestro raciocinio, a nuestra lógica, a nuestro entendimiento, me voy a volver loco. Amén. En medio de situaciones más tremendas, en medio de situaciones muy dolorosas, muy desfavorables, muy inquietantes, me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Así que, amados hermanos, en el nombre de Jesús, como esta mujer, amén, como esta mujer dejó entrar, mire bien, esta mujer dejó entrar a su casa el pan, amén, amén, dejó entrar el vino, dejó entrar el aceite y dejó entrar el agua. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Amén, amén. Antes de dejar entrar el pan, el vino, el aceite y el agua a su casa, amén, usted y yo tenemos que dejar entrar a la casa del Señor, que somos nosotros, como Abraham, amén, el pan, el vino, el aceite y el agua. Amén, amén. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque el Rey de la Gloria quiere que seamos su habitación. Amén. Nuestro Eliseo quiere morar en nosotros, pero quiere que nosotros acondicionemos la habitación. Si nosotros que no, yo tengo el pan de cada día, y el Señor dice, ni mesa me has puesto, mijo. No, yo descanso en el Señor y ni silla me has puesto, mijo. No, yo voy a reposar, ni cama. No, es que yo soy un altar encendido. No sé de qué me hablas. Amén. Esta mujer no entendía muchas cosas. Amén. Pero algo sí entendía. Amén. Que la honra y la obediencia, amén. La honra y la obediencia, activan la mano de Dios a nuestro favor. Amén, amén. Honró al profeta, haciéndole una habitación, poniéndole ¿qué? Mesa, silla, candelero, Cama, mesa, silla y un candelero. Amén.
¿Cuántos de nosotros amamos al Señor Jesús? Yo creo que todos, los 100 que estamos aquí. Amén, amén. ¿Amén o no amén? Amén, amén. Incluyendo a los ángeles del cielo. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén, amén. Fíjese, me viene a memoria precisamente a Eliseo. Amén. ¿Qué le dice el siervo? Amén. ¿Qué le dice el siervo cuando aquel rey, amén, rey de los asirios, de los sirios, amén, venía, amén, venía a apresarlo para matarlo? Amén. Dice la palabra que el siervo va con Eliseo. Usted léalo y está glorioso eso. Y le dice: Señor, viene el rey de los sirios y ya rodeó la ciudad. Dice, y el rey sitió la ciudad. Y vienen haciendo corte parejo en todas las casas, buscándote para apresarte. Amén. Venía asustado. ¿Cómo miraría, amado hermano? Amén. ¿Cómo miraría Eliseo a su siervo? Amén. Y el siervo le dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? No pasa nada, no tengas miedo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? No pasa nada. Y pues para usted no es muy fácil. No, es que no pasa nada. Amén. ¿Y qué le dice Eliseo? Porque más son los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Más son los que están con nosotros, le dice al siervo. Ahora yo hago en mi mente, ¿verdad? Mi mente tan limitada, hago que el siervo volteando: ¿y dónde están los demás? Amén. ¿Y dónde están los demás, Señor? Una, dos, pudo haber dicho: oh, yo sé que amas tanto que valgo por muchos. Amén. Cuando yo digo en alguna ocasión, saluda a 20 o a 30 que tiene a su par, y si nada más son 3, 4, 5, bueno, cada uno vale por 10. Amén o no amén. Amén, amén. Entonces el siervo le dice: Señor, pero... ¿Y sabe qué es lo que le dice, que hace Eliseo? Le digo: Amén, amén. oró a Dios. Le dice: ábrele los ojos, ábrele los ojos. Y cuando Jehová abrió los ojos del siervo, dice la palabra que el siervo miró al gran ejército del cielo, hermano, y carros de fuego, amén, alrededor de Eliseo. Alrededor de Eliseo. Después oró Eliseo y cegó a los enemigos. Y después oró Eliseo y le abrió los ojos a los enemigos, pero los enemigos ya no estaban, amado, ya no estaban en Dotán, ya no estaban en Dotán, ya estaban en Samaria, en la tierra enemiga. Hasta donde Dios opera, cuando nosotros, en nuestros limitantes, obedecemos, hermano. A veces estamos luchando, amén, en nuestras propias fuerzas, queriendo arreglar lo que ni siquiera conocemos cómo funciona. Atendamos al mensaje. Atendamos al mensaje. Seamos obedientes al Señor y podamos postrarnos delante de Él para decir: Padre, Señor, vengo a clamar y a rogar por mi casa, a rogar y clamar por mis hijos, a rogar y clamar por mis amados. Vengo, Señor. Amén. Pero sígueme dirigiendo para poder seguir siendo yo obediente. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Amén, amén. Así que indiscutiblemente, hermano, ¿cuánto no hemos aprendido? ¿Se acuerda aquella primera temporada de Eliseo y Naamán? Amén. Como un mes, Eliseo y Naamán, ya casi lo soñábamos, pero ¿cuánto no aprendimos, hermano? Amén. ¿Cuánto no aprendimos y seguimos aprendiendo que es mejor obedecer que cualquier sacrificio, y el prestar atención que cualquier grosura del carnero? Amén, Alabado sea el amén. Señor en el nombre de Jesús. Así que termino con esto. ¿Cuál es nuestra situación el día de hoy? ¿Qué quisiéramos, amén,
que cambiara el día de hoy en nuestra vida. ¿Usted ha soltado la frase o alguna vez la hemos soltado? ¿Cómo quisiera que esto fuera un sueño? ¿Cómo quisiera que esto no estuviera pasando? ¿Cómo quisiera que en este momento el tiempo se volviera atrás? ¿Cómo quisiera? Pues ¿sabe qué? El Señor puede hacer eso y más. El Señor al cual usted y yo servimos puede hacer eso y más. Puede retroceder el tiempo. Puede hacer que esto sea un sueño. Puede hacer, amén, de una y mil maneras que nosotros podamos entender que Él tiene el poder, amén, por sobre todo en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Pero en ocasiones queremos nosotros, amén, queremos nosotros argumentarle. Eliseo le dijo: vete tú y toda tu familia y busca ver dónde vas a vivir por 7 años, no te pares. Amén. Al 7º año volvió y el rey le dijo a un oficial, le dice: amén, dale todo. Amén. Porque mientras yo obedezco, mientras usted y yo obedecemos a los negocios del Señor, amén, con amén, tarde o temprano, amado, tarde o temprano, amén, hemos de tener una gran cosecha, tarde o temprano. Esta mujer, pues yo me pongo a pensar y yo analizaba, digo, bueno, alguien atendió las tierras de esta mujer, alguien atendió la casa de esta mujer. Ella solamente obedeció, porque dice aquí la palabra: hazle volver todas las cosas que eran suyas. Y dice: y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta hoy. Amén. Mientras tú me obedecías, amén, yo hacía fructificar tu casa. Mientras tú me obedecías, amén, yo estaba tratando con tu casa. Mientras tú me obedecías, el ladrón no hurtó, mató ni destruyó nada de tu casa. Mientras tú me obedecías en estos 7 años, amén, mientras tú me obedeciste, yo fui quien cuidó de tu casa, de tu tierra, del fruto de tu tierra y de los que habitan en tu casa. Por eso el Señor siempre nos dice: primero sea yo, y siempre sea yo, y después sea yo. Amén, amén. Pero en ocasiones, hermano, no, y luego la novela, no, y luego la final del fútbol, no, y luego la final de la temporada. O sea, hermano, una y mil pretextos. Amén, un amén. Ah, pero cuando se nos viene la aflicción, ¿qué decimos? El Señor, el Señor. Primero obedece y yo me encargo de tu tierra. Y que nada del fruto que dé tu tierra sea comido por el saltón, por el revolotón, la oruga ni la langosta. Amén. Nada va a tocar tu tierra, nada va a tocar tu casa. Pero obedece. Obedece. Obedezcamos, dijo el otro, como esta mujer, amén, la tsunamita. Amén. Como esta mujer, la tsunamita. ¿Qué salió buena? ¿Qué cosa salió bueno de la moabita? Amén. ¿Se acuerda de la moabita llamada Ruth? Yo creo que Noemí aprendió que no debió de haber tomado decisiones tan arrebatadas, donde perdió prácticamente toda su familia, hermano. Amén. Toda su familia la perdió. Pero hubo una mujer que la volvió otra vez a activar. La volvió otra vez a activar. Teniendo la fe que en ella ya no había. Amén. Al grado de la fe que tenía Ruth. Amén. De morir donde muriera Noemí. Y de servir al Dios al cual debió de haber obedecido Noemí. Alabado sea el Señor. Amén. No nada más, muchas veces lo hemos visto. La declaración de Ruth. ¿Se acuerdan? No me pidas que te deje, porque a donde tú vayas yo voy a ir. Amén.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí yo voy a morir. Diga conmigo, esa es lealtad. Ese es pacto. Esas no son palabras, esos son hechos, hermano. Y eso es bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, amén. Y usted sigue leyendo la situación o el ministerio de Eliseo, hermano. Gloria a Dios. Era un ser humano como usted y como yo. Era un ser humano que se dejó tratar, se dejó procesar. Se dejó procesar. Amén. Y Dios le había dado tremendo poder. Amén. Tremendo poder. ¿Usted recuerda cuando se convirtió o cuando Eliseo empezó su ministerio? Aquellos muchachos, dice, que le hacían bullying. Amén. Le gritaban calvo, calvo, calvo. Y Eliseo permitió que unas bestias los hicieran pedazos. Dice la palabra, dice uno, santo Dios. Y a veces somos tan irreverentes a la autoridad del Señor. Amén. Amén. Así que honra y gloria al Señor. Vamos a orar, mis amados, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras salude a 10 o a 15 personas que tenga ya su par en el nombre de Jesús. Amén. Por allá tenemos un joven nuevo. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Reisel. Dios bendiga a Reisel en el nombre de Jesús. Don Ray Connick. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Sigues sorprendiéndonos, nos sigues enseñando. Esta mujer, Señor, de una fe inquebrantable, obediente a tu palabra, obediente al mensaje, Señor, que por boca de tu siervo Eliseo, Señor, le mandaste y ella obedeció, Padre. Y eso valió, bendito Dios, para que no pereciera ni ella ni toda su casa. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, mientras ella obedecía, mientras ella obedeció, Señor, dice la palabra, bendito Padre Celestial, que alguien comisionado por el rey atendía sus tierras, atendía su casa, Señor. Y al término de los 7 años, bendito Padre Celestial, cuando vino esta mujer, en el tiempo en que el siervo Giezi estaba dando testimonio del profeta Eliseo, en ese mismo instante, Señor, cuando entró esta mujer, dice el siervo Giezi, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo el profeta, mi Señor, revivió. Este es el niño, esta es la mujer. Y cuando aquel rey le pregunta a la mujer solamente confirmó el testimonio, solamente lo confirmó. Bendito Padre Celestial, no llegó como irreverente, no llegó como deslenguada, no llegó, Padre, como igualada, llegó haciendo reverencia, rogando, postrándose delante del rey, rogando y clamando por su casa, rogando y clamando por sus bienes, rogando y clamando por sus tierras. Alabado sea el Señor. Y en esa petición, Señor, y en esa obediencia activó la mano de Dios a su favor, porque así nos lo has enseñado, Padre. La honra y la obediencia activan la mano del Rey a nuestro favor y nada se pierde. Por eso te damos gracias el día de hoy, Padre. Seas tú bendiciendo en los varones de esta tu casa, el taller del Maestro. Seas tú bendiciendo a las mujeres, Señor, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños. Seas tú bendiciendo a tu pueblo presente y ausente, Señor. Ahí donde están, Padre, ahí donde están en su trabajo, en su negocio, en sus hogares. Bendito Padre Celestial, que se aperciban
que se aperciban, bendito Dios, Señor, a través del mensaje, a través de la palabra, que puedan entender que a través del testimonio dado en obediencia y en honra, tú, Padre, extiendes tu mano para bendecir, tú extiendes tu mano, Señor, para multiplicar, tú atiendes tu mano, Señor, bendito Dios, para sanar y para restablecer, Señor, en el nombre de Jesús, todas las cosas que por nosotros pudiéramos haber perdido, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a ordenarnos delante de ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Pues te pedimos, Señor, y te rogamos, Padre, bendito Dios, que nos sigas enseñando, que nos sigas capacitando, que nos sigas llevando, Padre, bendito Dios, a esos horizontes, Señor, en tu palabra, que sigas dando, Señor, del pan, del vino, del aceite, del agua, pero sobre todo, Señor, sigas teniendo de nosotros misericordia en el nombre de Jesús. Y todo esto, Padre, para la iglesia, Jesús viene pronto, para la iglesia remanente, Señor, en el nombre de Jesús. Así sea para este ministerio. En el nombre de Jesús te damos hoy la honra y la gloria, Señor. Y pedimos, Padre, que abras cada vez más nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos entender, Padre, qué es lo que tú quieres, Señor, para este tiempo, Señor, que no estemos reposados, que no estemos, bendito Dios, conformados mientras el pueblo está muriendo de hambre por no tener pan, que es enseñanza, por no tener vino, que es el gozo en medio de la prueba, por no tener aceite, que es la unción que da el Espíritu Santo al ministerio, por no tener el agua, bendito Dios, para dar al sediento, para aquel, Señor, que tiene aridez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos levantarnos, Señor, como dice el profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Así el profeta Eliseo le dice a esta mujer de Sunem, le dice: levántate, levántate y manos a la obra, levántate, es tiempo de ir a morar. Para evitar esta hambruna, busca otra casa, busca otro lugar. Y en obediencia se levantó y por 7 años moró en aquellas tierras filisteas, Padre, pero al término del tiempo señalado volvió, Padre, y así como le multiplicaste a Job, así por la obediencia de aquel hombre le multiplicaste, así por la obediencia, Señor, a esta mujer. Bendito Dios, de lo que era de ella, nada se perdió. De lo que era de ella, de su casa, nada se perdió. De lo que era de ella, en cuanto al fruto de su tierra, nada se perdió. Porque es mejor la obediencia, Señor, que cualquier sacrificio. En el nombre de Jesús, Señor. Y pedimos que nos sigas activando, Señor. Sigue activándonos en el nombre de Jesús a obedecerte, Padre. A no ser despreciadores, a no ser menospreciadores, sino a ser tus hijos, Padre. Que atendamos al consejo, Señor, venido de tu palabra. Y seas tú siempre, Padre, la prioridad de nuestra vida, de esta tu casa, el taller del Maestro, de la iglesia Casa de Oración, Jesús viene pronto, y de la iglesia remanente, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te doy la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos a ti, Señor. Y sigas bendiciendo, Padre. Bendice a aquellos, Padre, aquellos que queriendo estar en esta tu casa no pueden, por situaciones adversas o por situaciones de trabajo. Y trata, Señor, con aquellos que pudiendo estar no quieren, Padre, pero que seas tú obrando en sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús, dándote a ti la honra y la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios, amén. Alabado sea el Señor. Bueno, pues vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en el nombre de Jesús, amén.
Vamos a gozarnos delante del Rey, amados, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar y sea Dios obrando y sea Dios, amén, tomando en cuenta que tenemos esa disposición de seguir peleando la buena batalla y corriendo esta carrera para darle a Él siempre la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, seas tú multiplicando estas ofrendas, estos diezmos, seas tú, bendito Dios, el proveedor de cada casa, de cada familia. Bendigo, Señor, las arcas, bendito Padre, de esta tu casa, el taller del maestro. Seas tú bendiciendo, Padre, al varón, a la mujer, al joven, a la señorita, al niño que va a ofrendar, que va a diezmar. Seas tú bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús, multiplicando, bendito Dios, según sea tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Hoy traemos lo que te corresponde, hoy traemos declarando, bendito Dios, como ya lo aprendíamos, tú eres el que frena y reprende al devorador. Y yo declaro, Padre, sanidad a toda finanza enferma. Declaramos sanidad a toda finanza enferma en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy pedimos que sigas poniendo en nosotros la disposición para honrarte, Padre. Para honrarte, bendito Dios, y hay alimento en nuestra casa, y hay alimento, Señor, natural y espiritual, y podamos seguir dándote a ti la honra y la gloria. Tú nos has dado pan, nos has dado vino, nos has dado aceite, nos has dado agua, nos has dado tu vida, Señor. Yo, y bendito Padre Celestial, en agradecimiento traemos, bendito Padre Celestial, de los diezmos y de las ofrendas. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, amén. Bueno, pues vamos a orar para ser despedidos, amén. Ahora me tocó a hacer, amén. Al rato voy a estar cantando también. Amén. Ya ven que yo canto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pues saludamos a todos los que nos han estado visitando a través de internet, en directo, y que nos van a ver por repetición, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria. Gracias te damos, Padre. Hoy aquí, Señor, pedimos que sigas haciendo la obra en nosotros. Te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por permitir, Señor, que seamos aquellos canales para seguir transmitiendo tu palabra, para seguir llevando el agua, el pan y el vino, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos decir y declarar que en todo y para todo sea, Señor, tú glorificado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias. Pido, Señor, ruego en el nombre de Jesús que tú lleves con bien a cada amado, que lleves con bien, Señor, a cada amado de mi corazón en el nombre de Jesús. Hoy te doy la honra y la gloria, el honor y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Dios les bendiga y Dios les guarde.